y grabando, y vamos a compartir pantalla. Ya. Vamos a ver, está un poco lento, pero ya viene ya. Por ahí viene. Por supuesto, les dejo un repasito rápido al manual, si es que alguien está un poco olvidado de algún tema del sistema nervioso, porque obviamente aquí en algunas cosas nos vamos a ir más o menos rápido. Y les dejé un material complementario sobre el tema. Bueno. Ya. Ok. Ok, ahí estamos entonces, lo que vamos a revisar ahora. Pero bueno, esta es la división anatómica, ¿cierto? Ahí parece que alguien está... ya, ok. Si se recuerdan, el sistema nervioso central es el que está en el interior de un estuche óseo, de tal manera que el encéfalo está en la cavidad del cráneo, ¿cierto? Algo revisamos en la clase anterior, de los componentes óseos de la cabeza ósea, y la médula espinal discurre por el canal vertebral. El sistema nervioso periférico es lo que va a estar por fuera de este estuche óseo, ¿cierto? Ahí. Y vamos a ver algunas cositas de nervios craneales, algunas cositas. Y nervios espinales los vamos a dejar para las clases de miembros. Bueno, el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, en realidad, le encargo los micrófonos, por favor. Vamos a ver algunas cosas. Una vez que recordarán que el parasimpático tiene una emergencia cráneo-sacra. Es decir, algunos nervios craneanos llevan información parasimpática. Y el resto de la información parasimpática emerge a nivel de los segmentos sacros de la médula espinal. Por el contrario, recordarán que el simpático tiene una emergencia columbar. Hay un celular por ahí. Si no se ha dado cuenta alguien, por favor. ¿Esperamos? Silencio usted, por favor. Es que hay un celular ahí que está molestando. Déjenlo en silencio, por favor, igual que el micrófono. No hay caso. Dios mío, bueno. Usted no puede silenciarla. Bien, el que escuchó nomás. Hacer un recuerdo rápido de la parte embriológica, ¿cierto? Recordar que el sistema nervioso es un tubo, es decir, nace del neuroectodermo y este se profundiza, formando un tubo, el cual se dilata hacia cefálico en 3 vesículas, ¿cierto? Luego posteriormente pasamos a 5 vesículas. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y encéfalo, el mesencéfalo queda igual, y el rombencéfalo se divide en metaencéfalo y mielencéfalo. Básicamente el telencéfalo origina los hemisferios cerebrales, ¿cierto? Y el diencéfalo, todo lo que tiene que ver con tálamo. Mesencéfalo queda igual, vamos a ver algunas estructuras ahí. Del metaencéfalo se origina puente y cerebelo, y del mielencéfalo la médula oblongada. Bueno. Es lo que comentamos en Café Claro. Este es un hemiencéfalo izquierdo, y vemos el hemisferio cerebral izquierdo. El diencéfalo es todo esto en verdecito agua, pero ahí incluyeron toda la hipófisis. En estricto rigor sería solamente la neurohipófisis. La adenohipófisis tiene un origen
faríngeo. Tenemos toda la región de tálamo en la zona central, en la zona alta el epitálamo, el epitálamo donde está la glándula pineal, el hipotálamo en la región baja, donde encontramos varios núcleos, y de hecho ahí está el control del sistema neurovegetativo. Varios núcleos, uno tan grande que es el cuerpo mamilar, es muy grandote y que se ve macroscópicamente. Bueno, alguien tiene un problema en el micrófono, celular, no lo sé, pero bueno. Ustedes verán. Profe, el chat dice si usted no la puede silenciar. Es una niña que se llama Carolina. Pero cómo no se da cuenta ella, yo no, que lo vea ella, yo no voy a estar, no va a estar buscando. No lo sé. Claro. Bueno, ubíquenla ustedes, yo no puedo estar despertando gente, me entenderán, ¿cierto? En comentarios. Ok, hay nuevamente una división de... Ay, hay un puntero láser, se movió un poco. Los hemisferios cerebrales, cerebelo, no sé por qué. Ahí el cerebelo. No, yo voy a seguir nomás, o si no paro nomás. Pero sigo nomás, si escuchan. Cerebelo. Y aquí hay que tener cuidado del tronco encefálico. Esta es una pieza anatómica donde incluyen a los tálamos. Ahí siempre hay una polémica, es decir, macroscópicamente, en las disecciones de tronco encefálico incluyen a los tálamos, pero los tálamos son diencéfalos. Funcionalmente, en estricto rigor, el tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, puente y médula oblongada. Ahí. Y que venía anteriormente en la división. Ahí, ¿cierto? Ahí está tronco encefálico. Sí, tengan cuidado, generalmente en esquemas de neuroanatomía veterinaria es muy típico que incluyan a los tálamos, pero funcionalmente el tronco encefálico es esa región. Ahí están radicadas funciones básicas. De hecho, prácticamente la mayoría de los núcleos craneanos están en tronco encefálico. Y control centro-respiratorio, del vómito, del sueño, bueno, una pila de funciones básicas, ¿cierto? Reflejo pupilar, eso, ya a ver, comentaremos. Bueno, un micrófono, por favor. Uy, Dios mío, que están como día lunes. Ya. Bueno, acá vamos viendo imágenes, ¿cierto? Que es lo que básicamente yo creo que más les va a aportar en el módulo de reconocimiento espacial. Claro, no sé por qué está tan... No sé, no hay una equivalencia exacta entre la imagen superior y la inferior. Me voy a ir... esto es una EMI cabeza que se puso en un resonador magnético. No es que se vea, es justo una EMI cabeza. La resonancia nuclear magnética anda muy bien para visualizar sistema nervioso y aparato locomotor. Es de elección para esos sistemas. Por las características. Ahí tienen, por ejemplo, el bulbo olfatorio, muy característico en esta especie macrosmática, un gran desarrollo del bulbo olfatorio, descansando en la lámina cribosa del hueso etmoide. Tenemos una hemicabeza derecha. Entonces tenemos el hemisferio cerebral derecho, ahí tenemos el cuerpo calloso, la comisura de sustancia blanca que comunica ambos hemisferios cerebrales. Ahí está cerebelo, ¿cierto? Y hay una fisura, hay justo entre cerebro y cerebelo, la fisura transversa. Por ahí se va a meter una formación de dura madre, la tienda del cerebelo, ahí se mete, justo ahí, separando.
algunas cositas. Bueno, por ahí todo eso es diencéfalo. Ahí estamos con diencéfalo. Y por ahí más o menos, ahí estamos, mesencéfalo, puente y médula oblongada. Ahí muy clarito tenemos el cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo que queda, cuyo techo es el cerebelo, y el piso que se llama fosa romboidea, que lo forma el tronco encefálico. Bueno, como algunas cositas. Ahí se volvió a poner. Nuevamente insistir, aquí tenemos todo un encéfalo, ¿cierto? Recuerden que el tejido nervioso es muy blandito, porque no hay mucho tejido intercelular, y revestido por la meninge más profunda, que es la pía madre. Por eso que se ve brilloso. Ahí está la fisura transversa, muy clarito, ahí entre cerebro y cerebelo, y ahí se mete una formación de la dura madre, que es la tienda del cerebelo. Muy irrigado este tejido, obviamente es muy demandante de oxígeno. Acá tenemos una vista ventral, ahí están los bulbos olfatorios. Ese hoyito que ven ahí, que voy a dejar el puntero ahí, ese hoyito es el infundíbulo, que me comunica hipotálamo con hipófisis. Importante, hipotálamo como envía los factores de liberación hormonales a la hipófisis, ¿cierto? Esto oscurito es fundamentalmente vena, pero son satélites a la arteria, y tenemos acá el círculo arterial cerebral. De aquí nace toda la irrigación encefálica. Ahí, por ejemplo, en la línea media del tronco encefálico va la arteria basilar, arteria que es formada por las arterias vertebrales, que lo vimos. Bueno, ahí los forámenes transversos de las vértebras cervicales, por ahí discurren las arterias vertebrales, las cuales se van a juntar y van a formar esta arteria basilar. Basilar, va por la base del tronco encefálico. Dentro de lo más importante, ahí tienen el lóbulo piriforme, ahí está la corteza cerebral encargada de la interpretación de los aromas y olores, ¿cierto? Corteza olfatoria, el lóbulo piriforme. Dentro de lo más llamativo. Bueno, cada cierto momento voy a... una vista dorsolateral, recuerden que del encéfalo, recuerden que es acombado, ¿cierto? Ahí en la cara dorsal, y se convexa hacia lateral. Nuevamente brillosa la imagen por la pía madre, que se adhiere íntimamente al tejido nervioso, y muy irrigado, se nota, ¿cierto? Y ahí está la fisura longitudinal cerebral, ¿cierto? Ahí, entre ambos hemisferios. Y al fondo, ¿cierto? Vamos a encontrar el cuerpo calloso. Por ahí se va, esta fisura longitudinal del cerebro, se va a introducir dura madre también, formando la os del cerebro, la os, con H y con Z. Nuevamente, ahí está la fisura transversa, se fijan, ahí dice, y ahí se mete la tienda del cerebelo. Este es el vermis, la parte media del cerebelo, vermis y los hemisferios cerebelosos. Fundamental el cerebelo en su función de equilibrio y coordinación motora. Eso. Ahí también se alcanza a ver, bueno, esto es perro, esto es equino, pero en esencia es lo mismo. Todos estos giros y surcos tienen nombres, que no vamos a entrar ahora. Giros o circunvoluciones, nombre antiguo, y los surcos, todos tienen nombre. Básicamente, bueno, ahí va a estar en relación a los huesos del cráneo, lóbulo frontal, ¿cierto? Lóbulos frontales, occipitales, ¿cierto? Parietales, temporales. Ok. Vista ventral, y sin haber sacado irrigación, se ve bastante poco, o sea, muy enrojecido. Voy repitiendo cosas y bueno, y otras cositas van quedando escritas ahí. Ahí está el quiasma óptico. Ahí están los nervios ópticos que forman el quiasma óptico, y luego sigue el tracto óptico,
que va a llevar la información visual hacia los lóbulos occipitales, ¿cierto? Algo se ve de la vía olfatoria, los bulbos un poquito aplastados, luego un pedúnculo olfatorio y los tractos olfatorios, lateral, medial. Ahí va la arteria basilar, en la línea media. Ahí decir que hay menos vasitos sanguíneos, y alcanza a ver, bueno, puente, obviamente, y en esta cara ventral de la médula oblongada, o nombre antiguo, cierto, bulbo raquídeo, se ven las pirámides, ahí están las pirámides, y los cuerpos trapezoides. Ya vamos a explicar un poquito para qué sirve cada uno. Ya, ahí ya se sacó toda la pía madre, ¿cierto? Con una pinza anatómica, generalmente. Y ahí están los globos oculares, nervio óptico, quiasma, tracto óptico, ¿cierto? Ahí está el infundíbulo, ahí le pusieron receso neurohipoficiario, claro, porque ahí, justo ahí se comunica hipotálamo con hipófisis. Hipotálamo formado por muchos núcleos, y hay uno tan grande que se ve macroscópicamente que es el cuerpo mamilar. Ahí, bueno, en el hipotálamo es el cerebro visceral. Ahí está, por ejemplo, el centro del hambre, de la sed, el control del sistema simpático-parasimpático, el núcleo supraquiasmático que tiene que ver con los ciclos circadianos. Bueno, ahí está la cara ventral del mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, ahí. Ahí está puente. Y las tiras son los nervios craneanos. Lóbulo piriforme. Por toda esta cara ventral, en líneas generales, sobre todo como principal ejemplo, los pedúnculos cerebrales, por ahí discurren vías motoras. Lo más ventral van a ser siempre vías motoras, y lo más dorsal, vías sensitivas. Lo mismo, la fisura longitudinal, el vermis cerebeloso, los hemisferios cerebelosos. Ya. Y bueno, sale bastante, esto es un esquema de Sisson, tengan cuidado, que en nómina está un poquito desactualizado, pero no va a ser, digamos, lo esencial de la evaluación. Pero los bulbos olfatorios, ahí están los pedúnculos olfatorios, tracto olfatorio lateral, que se evidencia macroscópicamente cómo llega al lóbulo piriforme, y el tracto olfatorio medial que se nos pierde hacia la cara medial encefálica, formando parte del sistema límbico. Ya veremos, ahí está el quiasma óptico, tracto óptico, que van a ir hacia los lóbulos occipitales. Pedúnculos cerebrales, ahí está puesta la glándula hipófisis. Puente, pirámides, que tienen que ver con vía motora, que justamente se llama vía motora piramidal, porque pasa por las pirámides, los cuerpos trapezoides que van ahí. Y todas estas hilachitas son nervios craneanos. Recuerden que se designan con números romanos. El uno, el olfatorio, que más que un nervio son muchas fibras, axones, ¿cierto? Que inervan el laberinto etmoidal. Luego, los nervios ópticos. Y todo el resto de los nervios craneanos se originan en el tronco encefálico. Ahí está el tercero. No está esquematizado el cuarto, que es el único que nace por dorsal y va hacia ventral. Lo tercero y cuarto, mesencéfalo, que tienen que ver con la acción motora de los músculos del ojo, el tercero, cuarto y sexto. Tercero, cuarto que no está, y el sexto, ahí, ya aparece por ahí anotado, no sé. No se preocupen. Hacia los extremos del puente, ahí está el quinto. Y acá lo esquematizan pedagógicamente, porque no es así, pero es importante no olvidar nunca que el quinto, el trigémino, es un nervio mixto, sensitivo y motor. Ahí lo dice. El motor para la inervación de los músculos de la masticación. Hacia los extremos del cuerpo trapezoide, ahí estaba el sexto. Séptimo, octavo, ahí están, hacia los extremos del cuerpo trapezoide.
octavo, ahí está, incluso pedagógicamente también como el que lo colocan con dos ramitas, pensando que es vestíbulo coclear, equilibrio, audición. Y justamente en el espesor del tronco encefálico, a la altura de los cuerpos trapezoides, encontramos los núcleos vestibulares y cocleares. Núcleo, acúmulo de somas neuronianos en el sistema nervioso central. Ganglio, acúmulo de somas neuronianos en el sistema nervioso periférico. El séptimo, por ahí va. Luego, el séptimo y octavo. 9, 10, 11. Ahí está. 9, 10, 11. El glosofaringio, el vago y el espinal. Y el 12, el hipogloso. Esa es la oliva vulvar, unos núcleos que están ahí, la oliva vulvar. Bueno, eso más o menos, y se fijan que ahí están. Como les digo, hay alguna diferencia en nómina, pero funcionalmente es lo que importa. Ya. Hay un corte de hemiancéfalo, ¿cierto? Un corte de hemiancéfalo por la vista, por la cara medial. Nuevamente, ahí tenemos el cuerpo calloso, la mayor comisura de sustancia blanca axones, ¿cierto? Que comunican ambos hemisferios cerebrales. Ahí está la parte anterior en la rodilla, y la parte posterior el esplenio. Hay una cavidad ahí, ventrículo lateral. Los ventrículos laterales que van a ambos lados, ¿cierto? Un ventrículo lateral para cada hemisferio. Cavidades. No la vemos acá, no, porque hay un tabique que los separa, el tabique del telencéfalo. Perdón, el tabique del telencéfalo. O lo pueden encontrar por ahí en latín, septum lucidum. Recuerden que septo es tabique, el tabique del telencéfalo. Bueno, por debajito también otra comisura de sustancia blanca, que es el fornix. Esto tiene comunica hipocampo con cuerpo mamilar, principalmente, lo que tiene que ver más con sistema límbico. Ahí está. Ahí está la adherencia intertalámica. Los tálamos se comunican entre ambos por la adherencia intertalámica. Ahí está. Y toda esta cavidad es el tercer ventrículo, ¿cierto? Ahí. Ahí pasamos al mesencéfalo. Recordarán que comentamos que la parte baja son los pedúnculos cerebrales. Ahí está. Y lo que está arriba es el tecto. Toda la parte superior es el tecto. Acuérdense como techo. Tecto. Y ahí lo más llamativo es que hay una suerte de cototitos, que ya lo veremos en otra toma. Miren, fundamentalmente, por favor, son los ventrículos. Entre medio, el acueducto cerebral o acueducto del mesencéfalo. Ahí va. Por los ventrículos va a haber un líquido, que ya lo veremos, el cerebro espinal, ¿cierto? Y este acueducto del mesencéfalo me comunica tercer ventrículo con cuarto ventrículo. Ahí está, el cuarto ventrículo, cuyo techo es el cerebelo del piso, que se llama fosa romboidea, formada por el puente y la médula oblongada. Dentro de lo principal. Todo esto en el interior del cráneo. Luego sigue la médula espinal. Esto es un corte dorsal, o un corte frontal. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver el piso de los ventrículos laterales. Hay unas estructuras bien interesantes. Hacia adelante, el núcleo caudado, que ya lo veremos en otra toma. Y hacia atrás, los hipocampos. Los hipocampos, estructura importantísima en el sistema límbico, un arquis cerebro, ¿cierto? Evolutivamente más antiguo. Lo más antiguo es la vía olfatoria, evolutivamente. De hecho, los tiburones es un cerebro olfatorio. Luego, un arquicerebro, cuyas principales estructuras son los hipocampos. Luego, lo que es el neocerebro es la corteza cerebral, ¿cierto? Eso ya evolutivamente lo más nuevo. Recuerden que a nivel cerebral la sustancia gris es periférica, y esa es la corteza cerebral.
un espesor de no más allá de medio centímetro, y todo el resto sustancia blanca. Entonces hacia adelante los núcleos caudados, que son los núcleos basales, que ya los veremos mejor en otra toma, y atrás los hipocampos. Los núcleos caudados, importante función motora. Eso, entonces, esto es el piso de los ventrículos laterales. Vamos a ver mejor en otros, los pisos coroideos, ahí, que se ven ahí, que son los que producen el líquido cerebroespinal, y que están ubicados en todos los ventrículos. Ahí. Y ahí está la definición, los núcleos basales. Puede que a algunos les suene por ahí, lo habrán visto en clínicas humanas por ahí, señalados como ganglios basales. En estricto rigor son núcleos basales, porque son acúmulos de somas neuronianos en el sistema nervioso central. Pero bueno. El caudado, ahí, que tiene una colita, ¿se fijan? Y ahí, eso es lo que estábamos viendo en el piso de los ventrículos laterales. Ahí. Y el lenticular, que parece una lenteja. Y el lenticular se divide en putamen y globo pálido. Putamen, ahí, y globo pálido. Los núcleos basales tienen una función motora, lo que dice ahí. Básicamente, ellos integran la actividad motora, permiten una suerte de memorización de la actividad motora, de reforzamiento, ¿ya? De la actividad motora. Y eso explica entonces que actividades motoras cotidianas, que son voluntarias, tienden a hacerse involuntarias, como andar en bicicleta, caminar, manejar, porque realizan todos los días, entonces como que ustedes repasaran a cada rato un contenido de una prueba o de una evaluación, entonces ya es algo que ya está circuiteado, y ahí los núcleos basales son importantísimos. La dopamina es el neurotransmisor por excelencia en esta vía de núcleos basales, y es la que falla, ¿cierto?, en la enfermedad de Parkinson. No tengo reportes en este caso, de lesiones en animales. Si alguien tiene algún dato, bien, pero bueno, pueden ser ya sea en base a accidentes vasculares o algo así. El Parkinson, ¿cierto?, falla la dopamina y por ende fallan estos núcleos basales. Eso es. Ya. Bueno, esto se complementa. También un corte dorsal o frontal. Les dejo el complemento con tinción de Mulligan, que tiene azul lo que es sustancia gris y deja blanco lo que es blanco. La sustancia blanca. Y bueno, los ventrículos laterales. Ahí está la cabeza del núcleo caudado. Ahí está en el piso. Ahí está el tabique del telencéfalo. Ahí está. Dentro de lo más importante. Ahí están los tálamos. Ahí están las paredes laterales del tercer ventrículo, los tálamos. Ahí está el lenticular. El otro núcleo basal, que lateralmente es el putamen y medialmente el globo pálido. Y de hecho el globo pálido porque se tiñe menos. La cápsula interna, interesante región. Por ahí suben y bajan axones. Es decir, córticos fugales, por cierto, descendentes, motores y también sensitivos. Y ahí es donde se evidencian las lesiones de accidentes vasculares, en la cápsula interna. Ya, dentro de lo principal. Un corte transversal, y este corte deja de manifiesto bastante más didáctico cuál es la función del cuerpo calloso. Es un puente, ¿cierto?, entre ambos hemisferios cerebrales. Axones comisurales, que interconectan áreas corticales homólogas, equivalentes. Esa es la idea. Se nota claramente cómo es el techo, forma el techo de los ventrículos laterales. Ahí está el tabique del telencéfalo, ahí va el fornix. Ok.
Acá tenemos cortes transversales de encéfalo. La línea roja indica dónde fue hecho este corte, que es más o menos parecido al anterior. Ahí tenemos el 2, el cuerpo calloso, los ventrículos laterales están un poquito aplastados, y ahí está la cabeza de los núcleos caudados. Y arriba del cuerpo calloso un giro, el 13, un giro que forma parte del sistema límbico, que es el giro del cíngulo. Ahí va. Pero la figura nos cambia si el corte transversal es hecho más hacia el polo occipital. Ya no veo la cabeza del núcleo caudado. ¿Recuerdan que lo que está en el piso? Hipocampos. Ahí están los hipocampos, el número 7. Designado así por la forma de un caballito de mar, que en este esquema no sé. Quizá esta parte podría ser. Arquicerebro, una estructura muy importante del sistema límbico, donde están radicadas las emociones básicas, la memoria emotiva, sentimental, la rabia, la pena. De hecho, entonces, por eso que en animales es la zona de elección para aislar el virus de la rabia. De ahí se sacan muestras, del hipocampo, nombre antiguo por ahí que pueden pillar cuernos de Amón, que se meten a la cosa más de laboratorio de rabia, capaz que les salga ese nombre. Son los hipocampos, o formación hipocámpica también. Eso. Acá también se ve el mesencéfalo, ahí el 18, el acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral. No los quiero complicar, ahí está la sustancia negra, ahí hay importante producción de dopamina, la sustancia negra, en la parte baja del mesencéfalo. Bueno. Les dejo ahí la misma cosa, arriba se fijan un corte hacia el polo occipital, ahí están los hipocampos, y acá un corte más hacia el polo frontal, porque se ve la cabeza del núcleo caudado, con tinción de Mulligan. A ver, que todavía no me baja acá, si hay alguna, no hay hasta el momento alguna duda, ya. Bueno, pero igual después vemos. Lo que les comentaba, sin entrar en mayores detalles, les dejo acá un ejemplo de una función del tronco encefálico que tiene que ver con el centro respiratorio. Ahí va toda la mecánica. El tronco encefálico, que vuelvo a insistir, macroscópicamente por disección, incluyen a los tálamos. Y ahí está el tercer ventrículo. Pero funcionalmente no. Funcionalmente el tronco encefálico es mesencéfalo, puente y médula oblongada. Los tálamos son diencéfalo, teniendo otras funciones. Diencéfalo está entonces, ¿para qué sirven los tálamos? Prácticamente todas las vías sensitivas pasan primero por tálamo antes de llegar a corteza cerebral. En la aduana sensitiva, haciéndolo bien cortito, dolor, temperatura, tacto fino, tacto grueso, cierto, visión, audición, bueno, y hay también núcleos límbicos, particulares, bueno. Aquí tenemos la parte alta del mesencéfalo, ¿se acuerdan que hablábamos de tecto? Y tenemos los típicos colículos, los colículos rostrales que tienen que ver con la vía visual refleja, el reflejo pupilar, y los colículos caudales que tienen que ver con la vía auditiva refleja, es decir, escuchar un ruido, asustarse con un ruido, pero no saber, no interpretar el ruido, en el sentido de qué produjo el ruido, qué tipo es, sino que uno se asusta. Acá tenemos unas patitas que comunican cerebelo con tronco encefálico. Los pedúnculos significan patitas. Y estos son los pedúnculos cerebelares, que comunican cerebelo con tronco encefálico. Conectado. Recuerden que cerebelo, importante función vestibular, equilibrio y coordinación motora. ¿Ya? Haciéndola, digamos, básicamente el 10, el 11 y el 12. Como torcido, de tal manera que el 12 es el rostral, el 10 es el medio, y el 11 es el caudal. Los rostrales comunican cerebelo con mesencéfalo, los medios cerebelo con puente, que es el más fácil de ver porque
son las prolongaciones hacia lateral del puente, y los pedúnculos cerebelosos caudales, cerebelo con médula oblongada. Ahí tenemos la fosa romboidea, que es el piso del cuarto ventrículo. Esta zona, que no, parece que no la coloco mucho, pero ya es el óvex, por si en anatomía patológica lo ven ahora, el óvex. Esa región, justo la parte final de la fosa romboidea, el óvex. Y ahí uno hace corte y encuentra varios núcleos, son examinados cuando hay sospecha de encefalitis espongiforme, enfermedad de las vacas locas. Ya. El sistema límbico que les comentaba yo, sin entrar en mayores detalles, pero ahí está, funciones, ¿cierto? Y básicamente lo que está en cafecito. Límbico significa límite, limbo, límite. Y se podrían orientar por el cuerpo calloso, que no forma parte del sistema límbico, pero se fijan que todo lo que está rodeando el cuerpo calloso ahí, la cara medial, sistema límbico. Dentro de las principales estructuras es justamente lo que está en negrita, hipocampo, que comentamos, las amígdalas o cuerpos amigdaloides, súper importante en el extremo de los lóbulos temporales. Bueno, cuerpo mamilar también se comunica, ¿sí? Ahí, ¿se acuerdan? Un núcleo de hipotálamo, que gracias al fornix, ahí, y se fijan, está comunicando hipocampo con el cuerpo mamilar. Parte de la vía olfatoria forma parte del sistema límbico. El giro del cíngulo, ahí, por sobre, ¿cierto? Por sobre el cuerpo calloso. Ese es el sistema límbico. Subcortical, ¿cierto? Por debajo de la corteza cerebral. Bueno, no nos compliquemos, porque el giro del cíngulo es corteza cerebral, pero obviamente con una función límbica. Eso. La agresividad, el temor, las amígdalas son muy importantes para el individuo conocer una situación peligrosa. Pierden el temor cuando hay lesiones de las amígdalas. Bueno, sin entrar en detalle, pero es para ver cómo parte de la vía olfatoria forma parte del sistema límbico. No se compliquen. Fíjense cómo llega información olfatoria a hipocampo, a las amígdalas. Eso, no sé. Pero macroscópicamente uno ve, claro, que el tracto olfatorio lateral llega al lóbulo piriforme, solamente, que el medial va al límbico, pero ahí ustedes ven que es más complejo. Igual va información del lateral al límbico. Ok. Ya. Esto es importante clínicamente, las meninges, porque puede que se topen con cuadros de meningitis, ¿cierto? Que son tejido conectivo que envuelve el sistema nervioso. Que desde superficial a profundo es la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Aquí tenemos la cavidad del cráneo y acá el canal vertebral. Ahí. ¿Qué diferencia básica hay? Es que fíjense que la dura madre en el cráneo está adherido íntimamente a la cara interna del cráneo. Ahí está, la dura madre. No así en el canal vertebral, fíjense. Los colores no tienen que ver con la realidad, pero ahí representaron la dura madre en azulito. No se adhiere a la cara interna del canal vertebral la dura madre, quedando un espacio epidural, por sobre la dura madre. Epidural, donde hay unos plexos venosos interesantes, que no vamos a entrar al detalle ahora, y tejido graso, epidural. Entre la dura madre y la aracnoides, el espacio subdural, y entre la aracnoide y la pía madre, el espacio subaracnoideo, que eso es muy, muy importante, porque por ahí circula el líquido cerebroespinal. Ahí está. Fíjense cómo la
vía madre se adhiere íntimamente al tejido cerebral y se mete por todos los surcos y toda la cosa, llevando vasitos sanguíneos. Bueno, les dejo ahí algunas formaciones de dura madre, que la pueden escuchar por ahí también con el nombre de paquimeninge, como paquidermo, piel gruesa, paquimeninge, en clínica, una paquimeningitis. Tenemos esta es la que, bueno, está media, bueno, visto desde abajo, esta es la hoz del cerebro, la dura madre que se mete por la fisura longitudinal del cerebro. Y ahí está la tienda del cerebelo, ¿se acuerdan? La que se mete por la fisura transversa, dentro de lo más importante. Claro, y también clínicamente pueden escuchar hablar de leptomeninge. Leptomeninge, se refieren al aracnoide y a la pía madre juntas, ¿no? Entonces hablan de una leptomeningitis, ¿no? Aracnoides y pía madre. La circulación del líquido cerebroespinal. En rojito, los plexos coroideos, donde se produce el líquido cerebroespinal, que no vamos a entrar al detalle, es básicamente algo parecido a plasma, con diferencias iónicas, pero tiene un efecto protector, porque mantiene el tejido cerebral en un ambiente más acuático, por decirlo así, en una caja para amortiguar movimientos, golpes, nutrición, homeostasis, etc. Entonces, fíjense cómo el líquido cerebroespinal es producido en los plexos coroideos y circula por los ventrículos y por el canal central de la médula espinal. Ahora, ¿cómo pasa el líquido cerebroespinal al espacio subaracnoideo? A la altura del cuarto ventrículo, ahí. Hay unos recesos laterales del cuarto ventrículo por donde el líquido sale hacia el espacio subaracnoideo. ¿Dónde se drena? ¿Sí? Donde se drena el líquido cerebroespinal en unas granulaciones que parece que ahí, el 9, ahí lo voy a dejar. Las vellosidades aracnoideas, ahí se drena. Se producen en los plexos coroideos y se drena, absorbe hacia el torrente venoso en las vellosidades aracnoideas. Y ahí se produce un equilibrio. A ver, parece que acá viene un esquema feíto, pero muy didáctico. Ahí está. Y más o menos lo que les comenté, para qué sirve el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, que lo pueden encontrar por ahí también. Es feíto, pero es bien didáctico. Ahí va circulando, producido en los plexos coroideos, y pasa por los recesos laterales del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo y se drena ahí en las granulaciones aracnoideas hacia los senos venosos, hacia el sistema venoso. Eso. Ahí están hablando de los senos venosos, pero no quiero... A ver, hablan de uno, claro, el 10, seno sagital dorsal, ahí. Los senos venosos, haciéndola rapidita, lo que pasa es que la dura madre, que recuerden que se adhiere íntimamente a la cara interna del cráneo, se divide en dos hojas. Entre las hojas, entonces, se forman los senos venosos, que van recogiendo la sangre venosa. Ahí hay un seno grandote, el seno longitudinal, el seno transverso, el 12, o seno recto, ahí, y todo finalmente llega a, ahí está el seno transverso, ahí está el seno recto, bueno, y la idea es que todo esto va confluyendo hacia, ¿cierto?, hacia las venas yugulares internas. Bueno, eso. Ahí está, digamos, la producción, la cantidad que hay. Vamos a ver qué aparece. Claro, el infundíbulo, claro, es ese hoyito, ¿cierto? Es ese hoyito que comunica hipotálamo con hipófisis. Claro. Ahí se verifica este sistema porta hipofisiario que se llama, ¿cierto? La comunicación, el paso de factores de liberación hormonales. Recuerden que la neurohipófisis ahí se produce la ocitocina y vasopresina, se producen en hipotálamo y pasan hacia la neurohipófisis ya producido. Claro, eso. Es que infundíbulo es como un receso, es como una bajadita, es como un hoyito, eso. Bueno, ahí están las cantidades de líquido cerebroespinal,
No es mucho en un perro. Talla media se refiere a un perro más o menos de 20 kilos. ¿Ah? Entonces, bueno, eventualmente ustedes pueden querer sacar una muestra de líquido cerebroespinal si sospechan de alguna afección del sistema nervioso. ¿Ah? Igual como sacan sangre, pueden sacar líquido cerebroespinal para ver su característica psicoquímica. Y ahí, claro, es la cisterna magna, ¿ah? Obviamente animal anestesiado, es un procedimiento casi quirúrgico, ¿no? Hay que anestesiar. Y en un flectando la cabeza, en el centro de un triángulo que ustedes forman con la protuberancia occipital externa y las alas del atlas, ahí. Con la cabeza bien flectada, de ahí pueden ingresar, no es fácil, a la cisterna magna. Porque en los animales, a diferencia de nuestro caso, no hay cisterna lumbar, porque como la médula espinal llega hasta casi la entrada del sacro, son las cisternas en realidad, son donde el espacio subaracnoideo es más amplio. Eso es. Pero como en el humano la médula espinal llega hasta la lumbar 2, hay una gran cisterna lumbar. Se ocupa mucho en práctica gineco-obstétrica. Ya. Bueno, les dejo ahí nuevamente un esquema. Este está más didáctico, obviamente, que lo que expliqué anteriormente. Ahí están las carótidas internas, ¿se fijan? Recuerden que ingresan y en la cara ventral, ahí está el círculo arterial cerebral. Pueden encontrar un nombre antiguo por ahí, el polígono de Willis, súper antiguo. Ahí está la arteria basilar, que les comentaba yo, que se forma por la unión de las vertebrales. Ahí van las vertebrales, se juntaron, basilar. Y bueno, ahí ya la arteria cerebral anterior, media, ahí está la irrigación encefálica. Pero médula espinal. Por supuesto que nos escapamos de cabeza a cuello. Vamos a ver algunas cositas. Los plexos que nacen de la intumescencia, áreas de mayor grosor de sustancia blanca, lo veremos en las clases de miembro. La intumescencia cervical, de donde nace el plexo braquial, y la intumescencia lumbosacra, de donde nace el plexo lumbosacro. Intumescencia lumbar, plexo lumbosacro. Recuerden que aquí nos cambia en médula espinal, nos cambia la orientación, ahora la sustancia gris es central, y la blanca es periférica. Eso. Ahí, una anatomía sin entrar en mucho detalle, las astas dorsales, donde ingresa información sensitiva, las astas ventrales, donde emerge información motora, los cordones de sustancia blanca, los cordones dorsales, laterales y ventrales, donde sube y baja información. Sube, sensitivo, ascendente, baja, descendente, motor. Les dejo ahí, no vamos a entrar al detalle, vamos a ver básicamente dos principales sensitivas, una que corre por los cordones dorsales, y la otra la espinotalámica, que va por lateral, que tiene que ver con el dolor y la temperatura. Eso. Bueno, recuerden los nervios espinales. Acá en particular les dejo lo que tiene que ver con perro. Siempre va a tener relación con el número de vértebras acá, obviamente en el caso del perro, si otra especie tiene que ver con el número de vértebras que le corresponda. Caudales siempre son poquitos, 5 o 6, son 8 cervicales. Recuerden, si bien tenemos 7 vértebras cervicales, ¿por qué? No olviden nunca que el primer nervio cervical emerge por este foramen vertebral lateral del atlas. Ahí está emergiendo el primer de nervio espinal, C1. Y el C2 ya sale entre atlas y axis. C3, C4, C5, C6, C7, y así nos vamos. El número que está con doble línea son las vértebras. A eso se refiere, y aquí va la médula espinal, se trepanó todo el arco. Ahí hay un corte transversal, cómo nace el nervio espinal. Ahí está la cadena paravertebral simpática. Se fijan cómo hay comunicación. El simpático estracolumbar. ¿Qué otra cosita?
Claro, el nervio espinal en estricto rigor se divide casi por inmediato, muy rápido, en un ramo dorsal, bueno, acá le colocaron femenino, pero en un ramo dorsal, muy finito, porque epiaxial hay poco que inervar, un ramo ventral que es el más grueso, ¿ah? Que va todo a la parte baja ahí. El ganglio de la raíz dorsal, ¿se fijan? Ganglio ahí, de la raíz dorsal. Eso, y acá lo que comentamos, fíjense cómo se va produciendo un desfase entre los segmentos medulares y las vértebras correspondientes, y terminando en la cola de caballo, porque la columna vertebral sigue creciendo, pero no así la médula espinal. Se va produciendo un desfase. Por eso se forma la cola de caballo, porque, imagínense, ahí están los segmentos medulares sacrales. Ay, perdón, se me está yendo la batería. Ahí, a la altura de la lumbar 5 más o menos. Entonces, obviamente, esos nervios sacrales tienen que emerger por sus forámenes correspondientes, a nivel del sacro. Y por eso que se forma la cola de caballo. Esa es la idea. ¿Qué es un segmento medular? Haciéndolo bien didáctico. Un segmento medular va a ser un pedacito de médula espinal que va a ir entre la emergencia de un par de nervios espinales y el otro. Acá no es tan didáctico como lo hizo ahí, dividió muy como en el medio. Ahí sale un par, ahí sale el otro par, lo que queda entre medio, un segmento medular. Lo que es importante que no, sobre todo hacia caudal, no siempre es equivalente un segmento medular a una vértebra. No, porque mira, al principio vamos como relativamente bien, pero ya después se nos desfasa totalmente, llegando hasta cosa extrema ya. Ok, ahí, fíjense, ahí se nota mejor el desfase. Vamos a ver el chat. Se fijan, abajito van, cuando abro el chat el puntero se me va la espalda. Ahí van, abajito van las vértebras y arriba los segmentos medulares. Fijan que se va produciendo un desfase. Lo que hablábamos. Ahí está la cola de caballo, ahí pueden, o caudequina, hay cuadros clínicos de compresión de caudequina por un canal estrecho, canal sacral estrecho. Ok. Lo mismo más o menos, lo que hemos conversado, y acá hasta dónde llega la médula espinal, el cono medular que se llama, que es lo final de la médula espinal. Se fijan que más o menos es hasta la entrada del sacro, en líneas generales. Claro, después continúa meninge, dura madre, que para fines de anclaje de la médula espinal. Eso. Lo mismo, se los dejo para, ya explicamos las meninges. Recuerden que en el canal vertebral tenemos espacio epidural, el que no encontramos a nivel de cráneo. Esto les puede servir mucho, obviamente se ven muchos casos de hernias discales, sobre todo en animales condrodistróficos, es decir, perros, sobre todo perros de tronco largo y patas cortas. Eso es condrodistrófico. Mucho mestizo o razas Dachshund o cosas así, Basset Hound. Ahí está. La letra A es la relación normal que hay entre el disco intervertebral y la médula espinal. Y ahí tienen, por ejemplo, Hansen tipo 1, que es violenta, es una herniación del núcleo pulposo violentamente hacia el canal vertebral. Se da, como dice ahí, en animales jóvenes de razas condrodistróficas. Violento, violento. Y la otra Hansen tipo 2, que es lento, en cual el anillo fibroso de colágeno se va lentamente alterando, degenerando, va perdiendo armonía las fibras de colágeno y poco a poco va comprimiendo. Y ahí está en qué animales, generalmente animales viejos. ¿Por qué hacia arriba? Alguien podría decir, ¿por qué no hacia abajo? Sí, podría ser. Lamentablemente, lo que pasa es que el disco es más angosto hacia dorsal que hacia ventral. Entonces, la probabilidad que hernia hacia dorsal es mucho más alta. Bueno, al comprimir médula espinal, se entenderá que vamos a tener déficit de transmisión.
tanto de información sensitiva como motora. Bueno, sí. ¿Puedes repetir de nuevo estas lesiones? ¿Perdón? ¿El qué? ¿Las puedes repetir de nuevo que no la entendí bien? Ya, recuerda en todo caso que igual va a quedar grabado, pero bueno, el Hansen tipo 1 y 2, esa es la relación normal. Lo que pasa es que en la Hansen tipo 1 se hernia violentamente el núcleo pulposo. Recuerden que el disco intervertebral está formado por un núcleo pulposo, que es que queda notocorda, así como gelatinosa, y el anillo fibroso. Entonces en la Hansen tipo 1 se produce una herniación violenta, sale. ¿Ah? El animal de un minuto a otro, perdón, queda con una parálisis violenta. Se quiso subir a la cama y ahí quedó. Esta no, po. Esta es lenta. Poco a poco el animal se va evidenciando déficit. ¿Ah? Con una debilidad, una paresia y finalmente llega una parálisis. Eso. Bueno, en todos estos casos el único tratamiento efectivo es el quirúrgico. Todo lo sintomático, eso es sintomático. ¿Ah? Por de pronto ustedes pueden calmar el cuadro con un corticoide, que es muy llamativo, o sea, pueden quedar como grandes dioses con el dueño, inyectan un corticoide rapilento y el animal va a salir caminando feliz. Pero eso va a durar, no sé, un mes más o menos, y el animal les va a volver luego. Hay que operar, lo que se llama la hemilaminectomía, es decir, hay que sacar el disco, se saca ya sea parcial o total. Claro, se hace bastante en veterinaria ya. Sí. Bueno, en humano también, por las hernias discales, son muy dolorosas. Eso, quizá ahí quedó un poquito mejor. Bueno, hay tumores también, no olviden, no solamente una hernia discal puede afectar médula espinal. Tumores. Hay de distintos tipos, pueden ser tumores meningios como del tejido nervioso como tal. Claro. Esto es lo que yo les comentaba, las principales vías sensitivas que discurren por médula espinal. Esta es la propiocepción. Básicamente la presión, el tacto fino, el tacto grueso. Tienen que ver con propiocepción, cuesta definirlo a eso, pero el individuo sabe cómo tiene que estar en el espacio. Sabe que el dorso de la mano no puede ir hacia abajo. Entonces, yo le coloco el dorso de la mano hacia el piso y el animal rápidamente va a colocar la palma. Porque no puede ser de otra manera. Acá el colega está cruzando el miembro torácico y el individuo, si está sano, obviamente, va a recolocarla donde tiene que estar. No puede quedar así. Si se queda así, hay obviamente una lesión. Una lesión ya sea periférica, de los nervios que inervan a la musculatura que permite volver, o central, a nivel de médula espinal. Eso, haciéndolo. Control y conocimiento. Entonces, muy rapidito, eso es lo que yo les comentaba, perdón, que va por los cordones dorsales de la médula espinal. Los cordones dorsales, que están acá. A ver, perdón, vamos a ver rapidito, en este esquema que... Ahí. Entonces, por ejemplo, fascículo, son axones, grácil o gracili, cuneiforme o cuneatus. Eso, ahí va información de los miembros pelvianos. Y en el cuneato, clásico. Grácil significa como delicado, bueno, es que es más chiquitito. Eso. Entonces, eso es lo que quiere mostrar acá. Fíjense cómo en colorcito lo que tiene que ver con miembro pelviano va por el gracilis o grácil. Ahí, sigue por ahí. Ahí. ¿Qué color es? Rojo, ¿sí? Y en color más amarillo, cuneatus, que tiene que ver con los torácicos. Corre los cordones dorsales ipsilaterales por el mismo lado. Y recién en tronco encefálico, recién ahí, a nivel de médula oblongada, la información se cruza. Y sube, álamo, ¿se fijan? No vamos a entrar en mayor
tálamo es un gran huevo con muchos núcleos, puntualmente acá es el núcleo ventral posterior, y ahí la corteza correspondiente, somatosensorial, que es parietal ahí, corteza cerebral. Verde tiene que ver con trigémino, dejémoslo ahí, trigémino, ¿cierto? Todo lo sensitivo, el dolor, temperatura, presión, si yo aprieto la cara, la masticación, la propiocepción de la masticación cuando muerdo algo duro, eso es la propiocepción. Ustedes saben que tienen que morder blando, duro, dependiendo de lo que sea. Eso. No se preocupen tanto ahí que va una vía complementaria, pero llega a su núcleo correspondiente, que en particular ahí llegó al principal, pero no vamos a entrar al detalle, eso lo vemos en el electivo, los que quieran hacerlo. La idea que llega a corteza. Centrémonos principalmente acá en médula espinal, en la recolocación de los miembros. Eso. ¿Cómo se pueden ver afectados? Eso justamente una hernia discal. Aquí discurren axones muy grandes, mielínicos, de gran diámetro. Recuerden la relación, mientras mayor diámetro un axón, la información viaja más rápido. Si es mielínico, aún más, porque es saltatorio. Entonces, son axones muy demandantes de oxígeno, porque son grandotes. Entonces, si se comprime, se altera la irrigación. Son los primeros en afectarse. Son los primeros signos en aparecer en una compresión medular, problemas de propiocepción. Esto es dolor y temperatura, espinotalámico. Si yo le aprieto el cojinete, que es muy sensible, le va a doler, va a retirar, lo que se llama el reflejo flexor, retira el miembro. ¿Qué diferencia con el anterior? Es espinotalámico, va lateral y se cruza inmediatamente a la altura que entre, inmediatamente, contralateral, inmediatamente se cruza, sube, núcleo ventral posterior tálamo, corteza. ¿Qué tal, cierto? La somatosensorial, ahí. Ahí está también lo del trigémino, va a otro núcleo que el espinal, pero dolor, temperatura, me muerdo la lengua, eso. Ya. O tomo algo muy caliente. Estas son las principales, la propiocepción que se ve afectada rápidamente frente a una compresión medular, rápidamente, porque son axones de alto metabolismo. Luego, de a poquito, el dolor superficial y profundo. Bueno, gradualmente, si es que una Hansen tipo 2, si Hansen tipo 1, el tiro, de un paraguaso todo afectado. Y esto es lo principal motor, descendente. Recuerden que las vías se llaman, ¿desde dónde van? Ve que se llama espinotalámica, espinotalámica, de médula espinal, tálamo. La de la propiocepción, bueno, esa es propiocepción. ¿No? Pero esta, córtico espinal, de corteza a médula espinal. La piramidal, línea continua, la que discurre por las pirámides. Línea discontinua, extrapiramidal, no discurre por las pirámides. Eso es. Sabrán en el humano está más desarrollada la piramidal. Y les debe sonar por ahí que más o menos el 80% de la información se cruza en las pirámides. Hay una decusación piramidal. En su defecto, en los animales está más desarrollada la extrapiramidal, y en el perro ya un poquito más la piramidal sobraquial. La piramidal permite, ustedes lo han visto en su caso, permite movimientos motores más finos, con mayor precisión, como escribir, como agarrar una pinza, como trabajar con una pinza. La extrapiramidal es menos precisa, movimientos motores más gruesos, y que parten normalmente desde esta zona, de la zona de mesencéfalo, del tecto, las vías tectoespinales. Bueno, dejémoslo ahí. Es eso, a ver, bueno, acá este núcleo rojo es súper importante dentro de las vías extrapiramidales, núcleo rojo que está metido en mesencéfalo. Entonces, es una vía que se llama rubro espinal. Tienen que ver con el tono muscular,
con el equilibrio, ¿cierto? Con la posición, pero obviamente actividad motora menos fina que la piramidal. Si pillan por ahí este nombre cuerpo estirado, tiene que ver con los núcleos basales. Es sinónimo ahí, que revisamos. Acá están los núcleos de los pares craneanos. Eso, dejémoslo ahí. Justamente los nervios craneanos. Les dejo y lo pueden revisar en el manual. Esta es la tabla más sintética. 12 pares, ¿cierto? Están destacados en amarillo. Algunos son solo sensitivos, otros son solo motores y otros son mixtos. Ahí más o menos sus principales funciones. No voy a empezar a hablar cada uno, lo pueden revisar, ¿cierto? ¿Por qué se llaman nervios craneanos? Forman parte del sistema periférico porque emergen por forámenes de la base del cráneo. ¿Cierto? Eso. Ahí tenemos el olfatorio, lamentablemente. Profe, ¿Y? disculpe por interrumpir. Sí, ¿Usted sí. tenía una mnemotecnia Sí. con los pares? ¿Me la puede decir que se me olvidó? Bueno, pero pucha, que lata sí, pero bueno, ya. Es que ese es o madre. Pucha, ¿cómo lo hacemos? Es que el verso es o madre, madre, fui a Galicia, no encontrándote, huí. A ver, pero es una exclamación. Olfatorio óptico. Madre, motor ocular común. Por. Es que este se llama también patético o troclear, es un nombre antiguo el patético, por eso, bueno. Madre, por, trigémino, madre, motor ocular externo. Fui, son las primeras letras las que mandan, si se dieron cuenta, fui, el facial. Acústico, pero en estricto rigor, cierto, es vestíbulo coclear, pero bueno, sirve. Galicia, glosofaringio. No, gastroneumoentérico, el vago, pero no es, bueno, neumoentérico. No encontrándote, espinal o accesorio, UI, y hipogloso. En mi época que no había internet salvaba bastante. Madre, por ti, madre, fui a Galicia, no encontrándote, huí. Es un truco mnemotécnico que puede ser útil en clínica, si les preguntan. Claro. Muchas gracias, profe. No, está bien, está bien. Está bien. Vamos a ver algunas cositas. A ver, aquí lamentablemente aquí hay esto debió haber sido azulito también, porque es sensitivo. El primer par olfatorio. Más que un nervio son muchas fibras axónicas, fibras no mielinizadas que inervan el laberinto etmoidal, ¿se acuerdan? Y no olviden, ahí está el órgano vómero-nasal, que tiene que ver con la captación de feromonas. Esto debe haber sido azul, sensitivo. Bueno, óptico, sensitivo, ¿cierto? 3, 4 y 6, motores. Motores para los músculos del ojo, ¿cierto? Ahí están. Y aquí los forámenes, ahí entra por el canal óptico. Sí, aquí yo creo, es fisura orbitaria, todo es la fisura orbitaria. Por la fisura orbitaria emergen estos 3 pares de nervios craneanos motores del ojo. Los vamos a volver a comentar. Trigémino. Nunca olviden que el trigémino es mixto. Sí, bueno, les dejo ahí todos los ramos, pero esto yo creo que es lo más importante. Sí, porque en el estricto rigor son 3 nervios. El oftálmico, y ahí está indicando más o menos el área que inerva, sensitiva. La córnea, cualquier cuerpo extraño en el ojo duele. Los párpados, la región frontal. El maxilar, toda la región alta acá, las piezas dentarias superiores, el nervio infraorbitario, ¿se fijan?
y el mandibular hacia el área, hacia las piezas dentarias inferiores. ¿Ah? Nervio oftálmico que emerge, claro, lo que pasa es que el perro no tiene foramen supraorbitario, ¿se acuerdan? Como en los ungulados. Entonces, el nervio emerge por la fisura orbitaria. ¿Ah? Eso está comentado en el manual del perro, si lo ven. El maxilar por el canal alar. Y el mandibular por el oval. Pero bueno, no olviden nunca, el mandibular es el mixto. ¿Ah? Porque además de inervarse sensitivamente toda esta área inferior, inerva los músculos de la masticación. ¿Ah? Eso. Ahí está, digamos, el oftálmico. Claro. Ahí está la fisura orbitaria. Mira, emergió, pero también emerge un ramito por el supraorbitario. ¿Se fijan? Fíjense todo donde inerva sensitivamente. ¿Ah? Esta región alta. ¿Ah? Esa es la idea. Toda la sensibilidad que ustedes puedan sentir en el ojo. Ahí tienen el maxilar. ¿Se fijan? Nervio infraorbitario. Ahí va. Y de hecho dice por ahí canal alar, ¿o no? No. Ah, bueno. Foramen maxilar. Ah, es que antes salió por acá. Pero bueno. Y el mandibular. ¿Se fijan? Componente sensitivo, componente motor. Esos son los ganglios. Lo coloco acá. No, aquí hay un error. Tengan cuidado que aquí esto tiene que ver con otro nervio que tiene función parasimpática. No, cuidado con eso. No tiene que ver con el mandibular, fibras parasimpáticas, pero topográficamente van, pero no tienen que ver con el trigémino. Ya vamos a recordar qué nervios craneanos llevan información parasimpática. Así que ojo con el verde, traten de eliminarlo acá. Pero ustedes pueden realizar un arco reflejo como un arco reflejo que pueden hacer en médula espinal, que lo vamos a ver en la clase de miembro, el reflejo rotuliano, que es el más clásico. El más clásico. Ahí trabajan solamente con médula espinal. Pero eso también lo podemos hacer con nervios craneanos. Por ejemplo, yo le toco la córnea a un perro, le toco el ojo, los párpados, lo molesto. ¿Qué va a hacer el perro? Cerrar el ojo. ¿Cierto? Nervio estimulado ahí, el oftálmico, que tiene que ver con el trigémino. Por ahí fue el estímulo y todo lo que... ¿Y cómo respondió? Con el facial que me inerva los músculos de la mímica. Entonces cierra el ojo. Ahí ustedes están evaluando el quinto y el séptimo. Un arco reflejo con nervios craneanos. El facial. El facial, que su componente motor emerge por el foramen estilomastoideo, un foramen que está atrasito del meato acústico externo. Ahí. Todos estos son ramos motores para los músculos de la mímica. Y tiene componente parasimpático. Parasimpático, que inerva las glándulas salivales. Lo vimos que también tiene que ver con la captación del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. Ahí está su función parasimpática en las glándulas salivales. También sobre la glándula lagrimal. Parasimpático. Está bien didáctico ese esquema. Denle vuelta, preguntas aplicadas. Ahí están los ramos. Recuerden que en estricto rigor es ramo, masculino para lo que es nervio, femenino para lo que es vaso sanguíneo. Hipogloso acá, hipogloso, que inerva los músculos de la lengua, y ahí hay una atrofia. Es muy rápida, cuando se lesiona un nervio, que valga la redundancia, inerva músculo, los músculos se atrofian rápidamente. Ahí está acá la lengua. Acá tenemos una parálisis del facial izquierdo. Se cayó el pabellón auricular, hay un abombamiento de la comisura labial, una asimetría de la cara. Este es un espasmo facial. Esto ya es más complicado de explicar en el humano, en algunos animales, tiene que ver más con estrés. Pero bueno, lo dejamos como ejemplo. Claro. Y recuerden entonces, acá están los nervios craneanos que tienen que ver con parasimpático. Aquí voy a ir mejor ante a este esquemita. Ahí. Estos son los pares craneanos que tienen que ver con función parasimpática. Tercero
séptimo, noveno, décimo. El décimo, el típico, ¿cierto? El vago. Cardioneumantérico. Tercero, es su función parasimpática sobre la pupila. Permite el reflejo pupilar, permite la miosis pupilar, ¿cierto? La contracción de la pupila. Ahí el séptimo, glándulas nasales, salivales, lagrimal, bueno, no lo coloco. Noveno, salivales, parótida. Y el décimo que va a todo, cardioneumantérico. Ahí. Ahí está. El parasimpático cráneo sacro, simpático toracolumbar. Yo creo que en aras del tiempo, claro que uno acelera el simpático y el otro ralentiza, ¿cierto? Ahí están las características. Yo creo que se los dejo porque está bien autoexplicativo. Acá están los ganglios, ¿se fijan? Bueno, ahí está la acción en cada sistema. Ahí están los ganglios, ¿se fijan? Ahí está el ganglio ciliar, el pterigopalatino, el mandibular, el óptico. Ahí el parasimpático, ¿se fijan? Neurona preganglionar larga, postganglionar corta. El ganglio está prácticamente en la misma víscera, lo que salía ahí. Ahí. En cambio, el simpático, preganglionar cortita y postganglionar larga. Ahí, ¿cómo se ve ahí? La cadena ganglionar simpática, toracolumbar. Recuerden entonces que el control es central, a nivel de hipotálamo. Bueno, no sé si hay, bien concentrada la cosa, pero no sé si hay alguna duda en el chat. No me deja ahí. Bueno, de todas maneras va a quedar grabado y cualquier duda me la dejan en el foro después. Pero acá lo más importante para fines evaluativos, ¿cierto? Que se orienten bien en dónde están ubicadas las cosas. Los ventrículos, el líquido cerebroespinal. Recuerden que el líquido cerebroespinal, cuando se altera el drenaje de tenemos el cuadro de hidrocefalia, ¿cierto? Se produce pero no se drena. Cualquier término que yo coloque en la prueba, por ejemplo, hidrocefalia, voy a colocar entre paréntesis aumento del tamaño, por si acaso, porque puede que hay gente que no sepa lo que es la hidrocefalia. Los nervios craneanos, importantes, se ocupan mucho en veterinaria, lesiones de nervios craneanos. Mucho. ¿Qué otra cosita de lo que hablamos? Cerebelo se afecta, problemas de equilibrio, vestibulares, de coordinación motora. A nivel más superior de corteza, claro, bueno, vías visuales que pueden ser afectadas, pero no sé si tan digamos. Profe, ¿Sí? hay una pregunta en el chat. Perdón, vasos linfáticos. No, hacia el torrente venoso, hacia los senos venosos, el líquido cerebroespinal. Los senos venosos son formados por la dura madre. La dura madre se divide en dos hojas y forma los senos venosos. Finalmente drenan hacia venas para formar las venas yugulares internas. No, linfático no. Ya. Veamos rapidito lo de órgano de la visión. Hay algunas cosas que se las dejo acá rapidito. Bueno, para terminar. Aquí tenemos, recuerden que el globo ocular es un globo, una túnica externa que está fibrosa, dura, ¿cierto? Que es la esclerótica, lo blanco del ojo, y la córnea, lo transparente. Una túnica media que se llama uvia también, donde está formada por la coroide, donde van los vasos sanguíneos, el cuerpo ciliar, que permite la acomodación del cristalino, el iris, que es un diafragma que deja entrar más o menos luz a través de la pupila. La túnica interna, que es la retina. Lo que hay que tener claro es que no toda la retina es sensible.
No toda la retina tiene conos y bastiones. Medios de refracción, es decir, medios que concentran la luz, que es súper amplia la luz, la concentran hacia la retina, la córnea, el humor acuoso, la lente cristalino y el humor vítreo. Veamos. Hay un corte mediano de globo ocular, rapidito, lo blanco, la esclerótica, ¿cierto? Lo blanco del ojo, la córnea, lo transparente. Luego la túnica media uvea, la coroide, azulito, vascularizada. El cuerpo ciliar, ahí está, el cuerpo ciliar que está formado por el músculo ciliar y los procesos ciliares. Y de ahí salen unas fibras zonulares que se llaman, bueno, sujetan el cristalino. Entonces eso permite la acomodación del alento cristalino, el cuerpo ciliar. El iris, que es este diafragma, ¿ya? Permite mayor o menor paso de luz por un agujerito que es la pupila. Luego la capa más interna, la retina. En amarillo, la retina sensible, la retina con conos y bastiones. Y la ciega no, la negrita que sigue por aquí. Bueno, pero esa no la pesquen mucho. El humor vítreo, un gel que se ubica en esta cámara, y el humor acuoso que lo explicamos al tiro. Ahí se está formando el nervio óptico, ahí está el disco óptico, o papila óptica, también, que es el punto ciego. Y ahí está la mácula, ahí, la mácula, donde está la mayor concentración de conos. Ahí. Ahí están las cámaras, ahí van a tener que examinar eventualmente la cámara anterior y posterior del ojo, textual ahí. La cámara anterior entre córnea e iris, y la posterior entre iris y cristalino. Entonces ambas se comunican por la pupila. Las flechitas están indicando el circuito del líquido, del humor acuoso. ¿Dónde se produce el humor acuoso? Los procesos ciliares, en estos deditos del cuerpo ciliar, de donde nacen estas fibras zonulares. Y discurre y se drena ¿dónde? Ahí. ¿Dónde se drena el humor acuoso? En el ángulo irido-corneal, ahí, en unas venas que hay ahí. Irido-corneal. Ahí se drena el humor acuoso. Cuando falla el drenaje se produce, ¿cierto?, el glaucoma, ¿no? Aumento de presión intraocular. ¿No? Bueno, distintas imágenes. Los animales en general se ve poco la esclerótica, poco. En el humano no, en el humano se ve harta esclerótica. Los párpados, muy típica la pupila vertical en el gato. La pupila es un hoyito, por eso que es negro, al fondo está la retina. El iris es un diafragma, cuando es de color, es que, a ver, es al revés, cuando es poco pigmentado el iris, es claro, ojos azules, verdes, bueno, lo que. Cuando es muy pigmentado, es un iris negro. ¿Qué podemos ver acá? Generalmente las pestañas están en el párpado superior, el párpado inferior tiene muy poco. No olviden la conjuntiva ocular, un tejido, lo rojo del ojo, un tejido conectivo que reviste la cara interna de los párpados y pasa por sobre la esclerótica, no por sobre la córnea, y que se irrita fácilmente. Todos esos vasitos, esas líneas rojitas que ven, la conjuntiva ocular. Claro, este es el iris, ¿se fijan? Un diafragma con fibras radiales para abrir, midriasis, y fibras circulares para cerrar, miosis. Simpático, parasimpático, ¿cierto? Para explicar esto, un efecto contrario, hay que tratar de entender, voy a ir al esquema anterior, cuando el músculo se contrae, ya, ojo en reposo. Se fijan que el ojo en reposo, la lente se pone plana, se tensan estas fibras zonulares y el lente se pone plano. Hay muy poca capacidad visual fina. En cambio, si el ojo está enfocado, la lente se pone convexa y se puede enfocar bien. Ojo en reposo,
ojo enfocado. Entonces, cuesta entender por qué si está en reposo la lente se tensa acá y se pone plana. ¿Ya? Lo vamos a explicar acá. Voy a volver acá. Es un efecto contrario. Ojo en reposo, lo que pasa es que el músculo ciliar se va hacia atrás cuando está en reposo. Se va hacia el polo posterior. ¿Ya? Entonces, si se va hacia atrás el músculo, estas fibras se tensan. Es un efecto contrario. Al revés, si el músculo se contrae, va hacia adelante, hacia el polo anterior. Entonces, esto se relaja y la lente se pone biconvexa. ¿Mm? Claro, eso cuesta a veces entenderlo. ¿Ah? Ojo en reposo, le pueden poner ahí, el músculo se va hacia atrás, hacia el polo posterior. Se relaja hacia atrás el músculo ciliar, y por eso que se tensa. Ojo enfocado, el músculo se contrae hacia el polo anterior del ojo. Ahí. ¿Mm? Y por eso se relaja acá y se pone la lente biconvexa. ¿Mm? Eso es. El fondo del ojo. Ahí está el disco óptico, el 7, el punto ciego. ¿Ya? La uvia, en los animales, tenemos el tapetum lucidum, el 9 ahí en verdecito. Un cuerpo que refleja luz, refleja. Por eso que a los animales les brillan los ojos en la oscuridad, especialmente en los felinos. Tapeto lúcido o tapetum lucidum. Acá está la mácula, la zona de mayor concentración de cono. No vamos a entrar en el detalle. Sí, irradian desde el disco óptico. Sí, eso es lo más típico, no voy a entrar en detalle. Fíjense que del disco óptico, como un sol, irradia toda la irrigación. Generalmente eso es lo más común, a excepción del equino, pero no me entero en detalle. Les dejo algunos casos, imágenes de fondo de ojo. Digamos. La mácula en los animales cuesta harto verla, no es fácil. Y acá está la retina, obviamente histológica. Lo que tiene que quedar claro, esto es lo más profundo de la retina. En lo más profundo de la retina están los conos y bastones. ¿Ya? La luz ingresa hasta lo más profundo de la retina, inmediatamente. Allá, al fondo a fondo. Y ahí, bueno, comienza toda la transformación bioquímica, ¿cierto?, de la luz en componentes químicos y luego estímulos nerviosos. Y luego tenemos una capa, ¿cierto?, de células ganglionares bipolares y finalmente ahí las ganglionares multipolares que forman el nervio óptico. La luz ingresa hasta el fondo de la retina y de ahí se va formando el estímulo luminoso en impulsos nerviosos hacia el nervio óptico. ¿Ok? A ver, no hay más. Algunos casos. Sí, el disco óptico o punto ciego es ventrolateral al eje. O sea, si yo uno el polo anterior al posterior, no está justo en la línea. Es que no sé si viene, a ver. ¿Pudieras? No, parece que no incluí. Ya. El disco óptico es ventrolateral. Hacia abajo y hacia afuera. Esto es ventrolateral. No está justo en la línea media de polo, uniendo el polo anterior al polo posterior. Bueno, algunos casos se los dejo. Ahí está el tercer párpado, no lo olviden nunca en los animales. Prolapso de tercer párpado. El epífora acá se tapa el conducto nasolagrimal. Y bueno, veamos rapidito, bueno, la órbita, ahí vimos ya la clase anterior, ¿cierto? Más o menos los huesos que conformaban la órbita. Ahí están los músculos. Es que la cavidad orbitaria está envuelta por una fase orbitaria, ahí. La 2, la periórbita que se llama. Y luego los músculos están envueltos por fase, como todo músculo. Hay una fase superficial, haciendo la corta, digamos, la número 3, que envuelve a todos los músculos en su conjunto. Fase muscular superficial. En cambio, luego viene una profunda.
que es la fascia, donde dice fascia muscular profunda, el número 6, que va envolviendo a cada músculo por separado. Eso es, que se forma un paquetito. Bueno, la idea es darse cuenta que no está suelto. Y ahí van. La mayoría de los músculos vienen desde el fondo, desde el fondo de la órbita hacia el globo ocular. Una cosa interesante acá, el número 15, la grasa retro o intraorbitaria, o retroorbital. Hay una grasa ahí, Por eso que en un animal deshidratado ustedes van a ver los ojos hundidos, porque se ha metabolizado esta grasa. Aquí están los músculos, ¿cierto? Estamos viendo el globo ocular desde atrás, los rectos que forman una cruz, y los oblicuos, dorsales y ventrales, y el retractor del globo ocular que va alrededor del nervio óptico. Retractor del globo ocular que no tenemos en el humano. Tampoco en el cerdo, para variar. El cerdo tampoco tiene tapete lúcido. Entonces, a ver, desde acá atrás es más fácil. Bueno, la mayoría prácticamente todos los músculos se originan desde el fondo y van hacia la línea ecuatorial del globo ocular, ahí. Lo único que nace acá adelante es el oblicuo ventral, que va de medial a lateral, el único, ahí. El oblicuo dorsal viene por medial, ahí pasa por una tróclea, por eso que se llama patético o troclear, porque pasa por una tróclea y se inserta por debajo del recto dorsal, ahí, por debajito del recto dorsal. El oblicuo ventral viene de medial a lateral y se inserta por debajo del recto lateral. Ahí. Ahí está la inervación de los músculos por los nervios craneanos motores. A ver, es relativamente fácil por descarte. El cuarto par, patético troclear, solamente inerva el oblicuo dorsal. Nada más. El cuarto par. Patético o troclear. Acuérdense siempre de esta troclea que está ahí al fondo. El sexto par, motor ocular externo, inerva el recto lateral y el retractor del globo ocular. El recto lateral y el retractor del globo ocular. Todos los demás músculos, el motor ocular común. Por eso se llama motor ocular común. Así que es básicamente saberse eso, y por descarte el resto es por el tercero. Eso. Esto es importante, ¿ya? Porque obviamente ahí uno aplica. Ahí tenemos estrabismos. Estrabismo, ahí está la cosa normal. Este se los dejo, pero es bastante enredado. Yo se los dejo como complemento. Aquí tenemos estrabismo. Un estrabismo lateral, un estrabismo medial. Esto es un poco más complicado. Esto es un estrabismo producto de una lesión del cuarto par. Parálisis del cuarto par, y la pupila se va hacia adentro y hacia arriba. Acá están los movimientos de los músculos, que idealizadamente, que al final es un efecto sumatorio. El oblicuo dorsal dirige el globo ocular hacia abajo y hacia adentro, el oblicuo ventral hacia arriba y hacia afuera. El dorsal arriba, abajo, afuera. Bueno, los rectos son bastante fáciles. Entonces aquí tenemos un estrabismo lateral, como dice ahí. ¿Qué pasó acá? Falló recto medial. Y luego se fue hacia afuera. ¿Y qué nervio craneano inerva el recto medial? El tercero. Entonces, un estrabismo lateral producto de una lesión del tercer par. Al contrario, un estrabismo medial. ¿Qué músculo falló? El recto lateral. ¿Qué nervio inerva el recto lateral? El sexto. Ahí está. La letra C, ahí de parálisis del abducen o motor ocular externo. Eso. Estrabismos producto de lesiones de los nervios craneanos. Acción motora. ¿Sí? El cuarto, insisto, es un poquito complicado.
El dorsal va hacia abajo y hacia adentro, claro, y acá se me fue hacia arriba y hacia adentro. Bueno. Los párpados. No olviden nunca el tercer párpado. O nombre pliegue semilunar de la conjuntiva. Tercer párpado. La vía lagrimal. La glándula lagrimal se ubica en el cuadrante superior lateral de la órbita. Ahí. Drena lágrima y las lágrimas son, ¿cierto? O sea, produce lágrimas y las lágrimas son drenadas por el conducto nasolagrimal. ¿Se acuerdan? El orificio nasolagrimal en el pliegue alar. El pliegue alar, el extremo rostral del cornete ventral. Sí, el tercer párpado también tiene una glándula. La glándula del tercer párpado. Tiene una secreción más sebácea. Eso. Eso. Ahí están los sacos conjuntivales, superior, inferior, obviamente es un cadáver, ya la conjuntiva está pálida. Y no olviden los sacos conjuntivales del tercer párpado, por adelante y por atrás. La vía visual, eso, ahí está, fíjense, porcentaje de quiasma, digamos. Fíjense en línea roja, la retina nasal, en línea verde la retina temporal. Ahí fíjense que la retina nasal es la que se cruza, la verde no. Y ahí tenemos entonces cómo llega información a los colículos rostrales o colículos superiores. ¿Para qué? Para el reflejo pupilar, mediado por ¿qué nervio craneano? El tercero, que permite la miosis pupilar. Y la otra información va a la corteza occipital, obviamente para la interpretación de la visión, a las áreas visuales primarias y secundarias. La vía retículo, genículo, calcarina, los cuerpos geniculados laterales, que tienen que ver con lo que se llama el metatálamo. Ya. Ustedes realizan un reflejo pupilar, ¿cierto? Colocan luz directa en la pupila y la pupila en condiciones normales debiera contraerse. Mucha luz se contrae. Ya. Pero también se va a contraer un poquito también la pupila contralateral. No tanto como la estimulada directamente. Estimulan que colocan un biombo acá. ¿Ya? Pero algo se va a contraer la contralateral. Este es lo que se llama el reflejo consensuado. Tarea para la casa, ¿por qué pasa eso? ¿Magia o tiene una explicación científica? Cuando no se entiende, es divino o es magia, pero tiene una explicación científica. Vean bien ahí la vía y van a entender por qué del reflejo consensuado. Yo tiro luz directa en esta pupila, obviamente se contrae. A pesar de no estar estimulando directamente esta pupila, esta también se contrae un poquito. Ok. Por último, para no ya mucho ya, pero larga, la anatomía rápida del oído. Recuerden que ahí está, digamos, la anatomía, oído externo, pabellón auricular, meato acústico externo, y tenemos acá el oído medio, ¿cierto? La cavidad timpánica, ahí está la comunicación, ahí está la tuba auditiva que me comunica oído medio con nasofaringe. El oído interno es lo más complejo, ¿cierto? Donde tenemos el laberinto óseo, que sería más o menos lo que está en azul, en cuyo interior está el laberinto membranoso, que está en negrito. Y ahí están haciendo el octavo par, el vestíbulo coclear. Para que se ubiquen. Bueno, ahí está el pabellón auricular, la anatomía externa, alguna analogía con la oreja, lo dejamos ahí. Ahí para que se ubiquen, ¿cierto? Ahí tenemos la bula timpánica, a esa altura estamos. Estamos en la parte petrosa del hueso temporal. Quitito esto. Ahí les dejo algunos datos. Ahí está el tímpano, ahí está el mango del martillo,
por el interior. Ahí está. Esto está aumentado. Se puso lento. El mango, el número 3, el martillo, el 4, el yunque, y en amarillito el estribo. Me voy a correr a ver si... Ahí se puso más rápido. No, se pone lento, no tengo idea. Los pueden encontrar en latín, estos huesecitos del oído. El maleus, el martillo. El incus, el yunque, y el estapedio, estribo. Los comento porque aparecen bien comúnmente en latín. A ver, acá, para que les quede más claro, esta esquemita es bien inspiradora. ¿Ves? Se fijan cómo el manguito del martillo está pegado a la cara interna del tímpano, luego se articula con el yunque, estribo, y el estribo, su base, está en la ventana vestibular, porque toda esta zona es el vestíbulo. Golpea ahí. Ahí está el vestíbulo. ¿Ya? Ahí está el utrículo y sáculo. Ahí están los otolitos. Esto captan la posición de la cabeza, ya sea si está vertical u horizontal. Ahí están los conductos semicirculares que captan el equilibrio dinámico. Ahí está la cóclea, el conducto coclear que capta los sonidos, haciéndolo muy, muy rápido. Eso. Bueno, ese es como el laberinto óseo, chiquitito, miren, en un perro más o menos de 20 kilos. Todo esto es lo óseo. En el interior del caracol, conducto coclear. En el interior del vestíbulo, utrículo sáculo. En el interior de los canales semicirculares, los conductos semicirculares. Ahí está el interior del caracol. Ahí, esto es lo membranoso. Utrículo y sáculo tienen que ver con los tolitos. Ahí están las máculas. Los conductos semicirculares y el conducto coclear con la audición. Ya, para no cargar tanto. Se los dejo nomás. Ahí está el conducto coclear, y ahí está la membrana tectoria, el órgano espiral, nombre antiguo el órgano de Corti. Ahí lo que pasa es que todo esto está en un líquido, ¿ya? En un líquido. Eso azulito, hagan de cuenta que es un líquido, la perilinfa. Las vibraciones se transmiten más rápido en un ambiente líquido que seco. Entonces todo esto vibra, y las vibraciones suben, y en el interior también de estos negritos hay otro líquido, que es la endolinfa. Entonces todo esto vibra. Ya, dejémoslo ahí porque no, ya, mucho. Y entonces eso hace que esta membrana tectónica, como un código Morse, golpee. Bueno, se forman unas rampas. Y esto es un corte transversal. Bueno, pía, ¿ves? Que se fijan que los cuerpos trapezoides tengo los núcleos vestíbulo-cocleares, por lo menos para que se guíen. Vehículos caudales tienen que ver con la vía auditiva refleja. Escucho, pero no sé lo que escucho. El cuerpo geniculado medial, los laterales con la vía visual, mediales con la auditiva. Y ahí está la corteza temporal. No le voy a poner mucho color acá, colículo rostral. Ahí es que es el acto reflejo cuando uno escucha algo y mira. Pero es reflejo nomás. No tengo interpretación de lo que estoy escuchando. ¿Ya? Y ahí está el síndrome vestibular. Con esto, créanme, terminamos. Muy común en animales. Traumatismo, procesos infecciosos, tumores, que altera la vía del equilibrio. ¿Ya? Y el animal se inclina hacia el lado afectado. ¿Ya? Anda cargado hacia un lado. ¿Ya? Hay una lesión que puede ser periférica o central. Periférica a nivel de oído, una otitis puede llegar a provocar esto, o central, un tumor a nivel de núcleos, vestibulares, cocleares, etc. Este es el nixtagmo, el movimiento rápido desde los ojos para equilibrarse. ¿Cómo lo explicamos así? Yo estoy en este momento sentado en una silla con ruedas. Entonces, están así ustedes, quizás en un escritorio, miren hacia el frente, con los ojos fijos en un punto hacia el frente. Comiencen a rotar la silla hacia el lado derecho y traten de mantener su vista siempre en el punto que iniciaron. Intenten hasta lo máximo, pero van a ver que a la larga los ojos van a ir a un nuevo punto de posición. Esto es un nistagmo normal, equilibrio. Una fase lenta que fue manteniéndose en el punto original
Y luego una fase rápida, recolocar la vista en un nuevo punto. Esto es normal. Lo patológico es cuando es espontáneo. Y acá ustedes van a ver que el animal va a estar moviendo en forma muy rápida los ojos hacia el lado sano, porque se quiere equilibrar. Pero es patológico, porque obviamente eso no es normal. Ya. Los dejo cordialmente invitados al ramo lectivo, ahí lo vemos. Ya, vamos a ver algunas duditas. Uy, ¿dónde se fue? Por si en todo caso queda grabado. Sale un poquito larga. Oye, mientras pasan en alguna duda, último minutito, si no se han dado cuenta, el próximo lunes es feriado. ¿Ah? Entonces, para que lo vean con los delegados o delegadas, el 19 sería la clase de tórax. ¿Ya? Y en teoría, el 26 de octubre sería la primera prueba, post-plebiscito, ¿cierto? Me confirman, no tengo problema en correrla. En su defecto, seguimos con las clases el 26. Pero por favor, confírmenme. ¿Ah? Si la quieren hacer el 26 o no, ¿ya? Eso. Tienen unos días como para darle vuelta. El 19 tenemos la clase de tórax. Recuerden que la primera prueba es las dos de cabeza-cuello y la de tórax. Entonces, si no hacemos la prueba el 26, seguimos con abdomen, ¿ah? Seguimos ganando tiempo con las clases. ¿Ya? Pero por favor, me confirman. Eso. Claro, gracias, Nicole. Eso. Bueno, si tienen alguna duda me la dejan en el foro, no les voy a contestar al tiro, pero en algún momento lo contesto. ¿Ah? Yo creo que estamos todos medios cansados. ¿Ah? Así que les vaya bien en la semana, dentro de lo posible. No se confíen, por favor, hablando de la pandemia, no se confíen. Estamos en una situación artificiosa, absolutamente. Ya, me quedo hasta ahí nomás. Que estén bien. Les subo en la tarde la grabación. Chao, chao. Ay, me perdí. ¿Ya?